ya número 9 de esta exposición y estamos en el capítulo número 3. Veamos hace 8 días cómo se recibe el Espíritu Santo, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Es la fe. Recordemos siempre, hermanos, el apóstol Pablo estaba hablándole a las iglesias de Galacia, que habíamos dicho inicialmente que era una región donde Pablo había fundado alrededor de 4 iglesias y habían comenzado bien recibiendo el evangelio, pero ¿qué pasó posteriormente? Algunos judíos se cree que no eran convertidos, o si eran convertidos difícilmente lo creen algunos, pero habían llegado a decir que está bien Jesucristo, está bien el evangelio, pero al evangelio había que añadirle algo, algunas obras de la ley, algunas obras de fiesta, de actividades, día de reposo. Todo eso. Colosenses también habla de esa parte en Romanos, sobre todo la circuncisión. Deben circuncidarse para poder ser salvos. Ya habíamos visto el capítulo 2 cómo tiene mucho que ver. Hicimos un paralelo con Hechos 15, ¿no? Del primer concilio que se da en la iglesia, y ahí aprendíamos de cuál es la decisión que tomó la iglesia, inclusive Pedro, Bernabé a la cabeza, pero veíamos que después Pedro también se estaba retrayendo porque no es fácil, hermanos, si no se tiene una convicción de lo que creemos, no es fácil. Cuando nos encontramos en momentos que están los ojos puestos encima, atacándonos por todo lado, y mucha gente por eso declina en esos casos, así como le pasó a Pedro. Pablo tiene que reprenderlo. El apóstol Pablo sigue, y él sigue desde el capítulo 2, recuerden lo que todavía la exposición en sí va a comenzar en el capítulo 4. Ahora lo que él está es defendiendo su apostolado, defendiendo su ministerio, pero sobre todo está hablando acerca, y tiene que hablar en contra de los judaizantes, demostrar que es la fe y que no son las obras de la ley. Por eso el título del mensaje que le puse hoy fue bajo bendición o bajo maldición. Y vamos a leer Gálatas capítulo 3, vamos a leer versículos del 6 al 14 hoy, 6 al 14, espero que podamos abordarlo todo, porque quise tomarlo todo, hermano, y iba a sesionarlo, bendición una parte, maldición la otra, pero creo que era mejor unirlo para poder ver. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se acuerda? Oh Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos, le dice, ¿cómo es que ustedes, habiendo conocido bien el Evangelio, ahora lo van a tergiversar? ¿Cómo es posible que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne? Y ahora les pone el ejemplo, uno de los ejemplos mayores, hermanos, que es Abraham. Es decir, la Escritura está hablando precisamente en contra de lo que ustedes judaizantes están haciendo. La misma Escritura está hablando de que el judaísmo, de que ellos traen de esas obras judaicas que ustedes hacían, al traerlas al nuevo pacto, son ridículas. Porque ni siquiera Abraham las usó. Abraham inclusive fue justificado por la fe
por la sola fe. Y ese es el evangelio, justificación por la sola fe. Pero entonces les trae el ejemplo de Abraham, el bendito Abraham, el bendecido Abraham, donde toda la descendencia de Abraham espiritual, hermanos, no física, espiritual, está bendecida. Pero luego le va a presentar por otra parte las personas que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Entonces lo que Pablo quiere plantear ahora es, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces, iglesias de Galacia? ¿Se van a quedar ustedes en la bendición de Dios, que es la bendición que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia? ¿O se van a quedar con la maldición, que es lo único que puede traer la ley? La letra mata, decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, mal interpretado obviamente ese pasaje, o esa frase, pero cuando dice la letra mata, está diciendo es la ley. La ley lo único que puede hacer al hombre es matarlo, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley le demuestra el pecado a la humanidad, y cuando la gente a través de la ley se da cuenta que es pecadora, no tiene cómo resolver su problema de pecado, y la ley lo condena, la ley lo mata. Pero la ley también lo puede llevar a Cristo. Entonces, bajo bendición o bajo maldición, y tengo 3 puntos. El primero es, los que son de la fe son bendecidos, porque así comienza el texto, versículos 6 al 9. Los que son de la fe son bendecidos. Yo voy en el orden, por eso luego hablo de los que están bajo la ley son malditos, pero hablemos primero de esta parte. Los que son de la fe son bendecidos. Y permítame leer otra vez los versículos 6 al 9, haciendo el énfasis donde usted puede leer la palabra bendición. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios. Ahí está la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, otra vez, los que son de fe, Abraham creyó, pero ahora, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí está, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dios le dio la buena nueva, es decir, Dios le dio el evangelio a Abraham. Abraham tuvo el evangelio, dice aquí, diciendo, en ti serán benditas, ¿ve? En Abraham serán benditas, ahí está la bendición, todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de fe, yo no sé cómo los judaizantes recibieron esto, pero Pablo les está diciendo, mire, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Luego le dice, los que son de la ley están malditos. Es lo que vamos a ver ahora, pero vamos primero con esta parte. Es decir, dice que Abraham fue bendecido por ser de la fe. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo pasó esto? En Génesis 12, del 1 al 3, vamos a ver la promesa, el llamado que Dios le hace a Abraham, pero a la vez la promesa que le hace. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, eso está en Génesis capítulo 11, antes de terminar, le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero decirle aquí algo. Cuando él dice vete de tu tierra y de tu parentela, dice de la casa de tu padre, vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Cuando usted lee a Esteban, hermanos, en Hechos capítulo 7, y cuando usted lee también a jueces, sí, en capítulo 24 creo, hablan precisamente de Abraham, que él era un idólatra. Abraham tenía muchos dioses, y eso es impresionante, porque Dios escoge a Abraham, politeísta siendo, lo escoge para que conociera al único Dios verdadero, pero él lo saca de su tierra, lo saca de su religiosidad. Él es un pagano, hermanos. Así obra Dios. No es que Abraham era alguien diferente, Abraham era un pagano y el Señor se le aparece y lo llama y lo saca y le dice ahora vete, hermano, porque Dios siempre hace así con las personas que Él salva, los saca de algún lugar.
lo saca de un lugar de pecado, de un lugar de idolatría, pero lo lleva a un lugar completamente diferente que Él les muestra. Por eso, hasta la saciedad tenemos que decir, si alguien es creyente, debe evidenciar la nueva vida. Si no, no. Y cuando le dice, lo saca, luego mire la promesa, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande, pero no, lo importante no es tanto la nación grande, sino y te bendeciré. Es decir, Dios se compromete a bendecir a Abraham y luego dice, y engrandeceré tu nombre, pero dice, y serás de bendición. Cuando dice te bendeciré, obviamente ahora entendemos que lo que Él está diciendo es que lo va a justificar, lo va a hacer hijo de Dios, y que la descendencia de Él va a tener dentro de sí esa bendición que va a ser la simiente que va a llegar, como lo vamos a ver más adelante. Ahora no voy a hablar de que Cristo es la simiente de Abraham, porque más adelante lo veremos, pero aquí dice, será de bendición, y ya por conocer un poquito la Escritura entendemos ahora que está hablando, hermanos, de esa misma bendición que Dios le dio a Abraham. Lo bendeciré, es decir, lo voy a justificar por la fe, lo voy a hacer hijo mío, diría, por medio del Evangelio, porque Él recibió la palabra, dice que le dio la buena nueva, y Él va a ser de bendición. Y verso 3, bendeciré a los que bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, pero este es el punto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante vamos a ver qué dice, en tu simiente, y serán benditas en ti, es decir, en tu simiente, y esa simiente es Cristo, está hablando de Cristo. Es decir, la única manera, hermanos, de Abraham ser bendecido es que el Mesías pudiera venir sobre él y que él mismo y su descendencia fueran gestor del Mesías, porque no hay otra manera de ser bendecidos. Efesios dice que estamos bendecidos con toda la bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hermano, obviamente el Señor le promete bendiciones materiales, y obviamente Israel fue bendito materialmente, y de ahí es que se pegan todas estas iglesias, estos pastores de teología de la prosperidad. Pero la bendición de Abraham no es económica, la bendición de Abraham no es material, la bendición de Abraham es espiritual, es la salvación que Dios le prometió, es la justificación que Dios le prometió, que viene también para nosotros. Entonces Dios le hace esa promesa. En Génesis 15, 2 al 6 voy a leer. La promesa la recibió al creer para ser justificado, que es donde toma precisamente el apóstol Pablo lo que les está diciendo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes, judaizantes, quieren poner las obras de la ley, pero le voy a mostrar que Abraham creyó a Dios y le fue suficiente, y le fue contado por justicia. En Génesis 15, 2 al 6 dice así. Y aquí está hablando de un punto, es que Abraham pues todavía no tiene hijos, y entonces dice, ¿qué voy a hacer ahora? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a dejar mi herencia? Y dice que Dios le respondió a Abraham, Señor Jehová, respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Es decir, voy a dar todo a Eliezer. Digo también a Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios le habla a Abraham y le dice, no te heredará es decir, Eliezer no te va a heredar, no te va a heredar un siervo, no, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y note, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Creo que en otra parte le dice que cuenta la arena también, si la puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le dice, así será tu descendencia. Y el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, yo no sé cómo fue eso, pero Abraham ya está viejo, Sara está vieja, la costumbre le ha pasado de las mujeres, ella toda la vida fue estéril, es imposible que tenga un hijo que le embarace. Por eso en Génesis 16 usted va a ver que Abraham, aún en su debilidad y en su duda, Sara le entrega a Agar, y Abraham, ni corto ni perezoso, le echó mano y dijo, pues será que será por aquí, porque
Y pasaron otra vez como 13 años más, 14 para que naciera Isaac. Porque, hermanos, no es fácil. Pero en este punto Abraham sale y le dice al Señor, mira las estrellas. Y las mira y le dice, así será tu descendencia. Tuya, de ti va a salir un heredero, de tu simiente. Y tu pueblo va a ser así como las estrellas. Obviamente usted ve que Abraham tiene, tuvo 7 hijos, pero con Sara tuvo uno nomás. Los otros no los cuente. La de Agar no, porque Ismael terminó oponiéndose. Y los hijos que tuvo con la otra Setura, tuvo como 5, creo. También estos muchachos de esa descendencia no tienen nada que ver con la descendencia judía en este caso, o con la simiente. Era Isaac, uno nomás. Ahora Isaac, ¿cuántos hijos tiene? 2 nomás. Y uno el Señor lo rechaza y llama a uno, Jacob. ¿Y ese Jacob cuántos hijos tuvo? 12. Y cuando fueron a Egipto, ¿cuántos habían? 70. Y después de 400 años que salieron de Egipto, ¿cuántos eran? Casi 2 millones. Ahora, Abraham no vio esta promesa físicamente, pero espiritualmente la vio, y ahí la fe. Y Abraham creyó a Dios. Y Dios dice, esa fe es la que te hace justo. Y le fue contado por justicia. Ahora, entendamos esto porque tanto, y creo que ahora voy para allá, porque Romanos también, Pablo habla en Romanos de la misma manera, creo que es el siguiente, bueno, más adelante. Pero esto es interesante, hermanos, porque yo estoy pensando otra vez en los judaizantes. Cuando Pablo comienza a escribirle, les escribe y les expone todo esto, ¿usted piensa que harían ellos? Uy, pero ¿cómo así? Si acaso los judíos no conocían la escritura, ¿acaso no conocían esto al dedillo? ¿Acaso ellos no sabían que ese Mesías que iba a venir era solamente la fe? Hermano, mire, y la diferencia estaba en esto. Cada vez que los judíos cogían un cordero y lo sacrificaban, cuando eran de la fe, ellos estaban viendo en el cordero a Jesús, al Mesías. Esa era la fe. Pero si otros iban y los sacrificaban por rito, por religiosidad, sin importar, pues eran incrédulos. Por eso lo vamos a ver más adelante, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, como dice la Biblia. Pablo le recuerda entonces a los Gálatas que así como Abraham fue justificado por la sola fe, así los creyentes del nuevo pacto también lo somos, por la sola fe, sin las obras de la ley. El pastor MacArthur dice lo siguiente ahí, y dice: la salvación es apropiada mediante la fe, y esa fe debe ser personal, interna y espiritual, sin relación alguna con ceremonias, rituales, observaciones, buenas obras o cualquier otra cosa externa. La fe siempre ha sido la respuesta requerida por Dios, que trae salvación a cada ser humano, según Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe, al igual que los santos del Nuevo Pacto. En comparación, Abel tuvo muy poca revelación acerca de Dios, pero él creyó en la verdad de lo poco que sabía y fue salvado. Esto dice el pastor MacArthur. Noé también tuvo un conocimiento limitado acerca de Dios, y él también tuvo fe en la verdad de lo que conocía y se salvó. Moisés contó con mucha más revelación de la naturaleza y la voluntad de Dios y fue salvado porque confió en lo que sabía acerca de Dios. Todos ellos fueron justificados, tenidos por justos y hechos aceptables a Dios por medio de su fe personal en Él. ¿Qué le parece? Es decir, no importa en este caso, mirando a Abraham y los que él mencionaba, a Abel, a Noé, a Abraham, a a Moisés, el conocimiento mucho o poco que tuvieran de Dios. Lo importante aquí es la fe que depositaron en Dios, de acuerdo a ese conocimiento. La Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, se supone que tenemos más fe, nos acercamos más a Dios, y esa es la idea, y crecemos en la fe, porque la Biblia habla de crecer en la fe. Así que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe.
Pero obviamente la fe viene de Dios y viene a través de la palabra. La fe no es una fuerza que nosotros tenemos que estoy creyendo, como que sacamos una fuerza y entonces confesamos. La fe no tiene que ver con una confesión, declaraciones, nada. La fe es como recibimos la palabra y entonces Dios la deposita en nosotros y va saliendo de confiar en Dios, de depositar nuestra confianza en Dios. Hermano, la fe para la salvación, pero la fe para vivir aquí abajo, es decir, librarnos de ansiedades. Tenemos preocupaciones, problemas, pero si tenemos la fe, hermanos, en Dios, la confianza en Dios, vamos a ser libres de muchas ansiedades. El argumento de Pablo entonces en este punto de Galacia era que no se requería de las obras de la ley o la circuncisión, como ellos decían, para ser salvos, como los judaizantes lo decían. Y este es el texto. Pablo también usa en Romanos capítulo 4 del 1 al 5 lo mismo. Vamos a mirar Romanos capítulo 4 versículo 1, voy a leer hasta el 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y entonces viene la pregunta, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Note esto, hermanos. Es decir, cuando Abraham estaba en su carne, según la carne, ¿qué encontró? Fue justificado por las obras. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mira, hermano, lo que podemos ver acá y lo podemos aplicar a los judaizantes. Si los judaizantes están diciendo que no solamente la fe en Cristo, sino mis obras, ellos entonces tienen de qué gloriarse. Se van a gloriar de lo que hacen, pero no para con Dios. Cuando hablamos de la sola fe, de que es la que nos justifica, entonces ¿quién va a recibir la gloria 100%? Nuestro Dios, porque la obra es de Dios y eso es lo que tenemos que hacer nosotros al confiar 100% en Dios, no en nosotros, sino en Dios. Él es glorificado. Pero si yo confío, como hoy día, ¿no?, en mi ayuno, en mi oración, en mi fe, aunque es fe en la fe, en mi dar, si yo confío en lo que hago, entonces yo voy a tener mérito y voy a recibir el aplauso y el reconocimiento de los hombres, pero no de Dios. Vuelvo y leo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Es decir, está escrito, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vuelve a tomar el punto. Creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia, pero al que obra, note, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, hoy día la teología de la prosperidad. Yo doy una ofrenda y ahora Dios me debe. Me tiene que devolver 100. Yo doy uno y Dios me da 100. Yo ayuno y ahora Dios me debe. ¿Es así, hermano? Hemos aprendido que nosotros vamos a orar, hermanos, no para pretender sacarle a Dios algo, sino para rendir nuestra vida al Señor y para pedirle dirección, guía en cómo debo hacer las cosas que Él ha determinado para nosotros. Esta iglesia debe orar al Señor. Debemos orar al Señor para que nos guíe cómo conducirnos, qué hacer, pero no para traer ideas, nosotros tener planes y proyectos y luego presentárselos a Dios y decirle, Señor, responde a esto que yo he elaborado. Así no es. Así no es, hermano. Creyó a Dios y le fue contado por ese. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, no como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y por eso mucha gente dice, pero eso es el evangelio, es creer nomás. Yo creo que eso le pasaba a los judaizantes porque estaban llenos de ritos. Y entonces viene, pero el evangelio es eso. Es decir, yo creo y ya. Y como están acostumbrados a hacer tantas cosas, tantas obras, y entonces a nosotros también. Esta mañana hablaba con una parejita que hace un mes está llegando allá a Cali, y yo hablaba con ellos y me decían, no, tremendo lo que estamos aprendiendo, porque es que uno viene ya como adiestrado. ¿Sabe de dónde viene? Les digo, como 10 años, de John Milton Rodríguez, John Milton, sí, Rodríguez. Y usted se imagina. Y claro, dice, uy, no, es que nosotros llegamos aquí
estamos como viendo cosas, pero es que todo es bíblico, o sea, está ahí, ¿qué hacemos? Pero nosotros allá nos enseñaron precisamente a orar, a hacer las cosas. Entonces llegar y ¿qué hago aquí? Por eso, hermano, cuando llegamos a la reforma, a una iglesia reformada, es diferente como cuando alguien llega a una iglesia arminiana. Cuando llega a una iglesia arminiana, si usted es músico, al mes o a los 2 meses lo tienen montado. Si usted es un líder con potencial, ahí está. Pero ¿sabe qué he visto yo? Cuando llegan a la iglesia, a una iglesia reformada, comienzan a escuchar la palabra, de pronto llegan, yo quiero hacer algo, pero de pronto el primer mensaje, quiero hacer algo, llevan un mes, ya como que se les va bajando a los 3 meses están sentaditos ahí, escuchando. Y muchos me han dicho, yo también lo dije, la verdad, yo no sabía. Porque yo pensé que era venir y actuar. Es más, pastores que no conocen la Biblia, líderes de alabanza que ni siquiera son salvos, no conocen el Evangelio, que están ahí. Es tan sencillo, es creer, pero ese creer lleva una implicación tan amplia, hermanos, que es poder conocer qué es lo que voy a creer, qué es lo que voy a creer. Y cuando yo comienzo a conocer todo lo que yo voy a creer, es decir, la obra de Cristo, la persona de Cristo, pero la obra de Cristo, entonces veo que la fe que supuestamente yo tenía no era la verdadera fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, entonces ahora la misma bendición es para los que son de la fe de Abraham, es lo que él viene diciendo. Ser hijos de Abraham es estar cobijados por la misma fe y la misma bendición. Versículo 7 dice, sabed por tanto, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera entonces, sabed, es decir, esto hay que entenderlo, tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que tener una convicción. Yo hablo de convicciones, hermano. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo quedarían los judaizantes? Porque ellos decían, sí está bien la fe, pero más lo que yo hago. Ahora recuerde que el punto es para la salvación, no estamos hablando de justificación, porque una cosa es muy diferente. Cuando yo soy salvo, soy justificado, y ahora lo que yo hago es para santificación. Eso lo hemos visto bien antes de empezar de Gálatas. Traje un tema de la santidad precisamente y de la justificación para que miramos la diferencia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Todos los descendientes? No, los que son de fe. Ahora Jesucristo los enfrenta a los judíos, porque ellos decían que ellos eran hijos de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 39 al 40 y luego saltamos al 44. Juan capítulo 8, versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, le dijeron los judíos. Bueno, ahí viene un diálogo, pero yo voy a tomar solamente 2 versículos. Ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, Jesús ve que no están haciendo la obra de Abraham. Pero ellos reclamaban ser descendientes de Abraham, pero no hacían lo que Abraham hizo. Por eso Jesús les dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Bueno, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y escuche, no hizo esto Abraham. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero como hijos de Abraham procuran matarme. El asunto es que Abraham, su padre, no hizo eso. Abraham más bien confió y creyó en mí. De alguna manera, mis amados hermanos, Abraham supo del Mesías. Cuando el Señor le dice, en tus simientes serán benditas, él supo que era el Mesías. Porque desde Adán hasta el último que nazca y que el Señor va a llevar a la gloria, serán salvos, seremos salvos única y exclusivamente por la fe en el Mesías, en Jesucristo. Y otra vez,
No importa el tipo de revelación que se tenga, quizás en el antiguo pacto un poco oscuro, pero ellos fueron salvos por la fe en Cristo, en el Mesías que iba a venir. Y nosotros somos salvos por la misma fe en el Mesías que ya vino. Y esa es la salvación, no hay otra manera. Nadie es salvo por la ley, nadie es salvo por las obras, nadie es salvo por méritos, por esfuerzos propios. Es únicamente por la fe. Entonces Jesús les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Abraham nunca intentó hacer eso. Y luego saltamos al versículo 44, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos reclaman, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son ningunos hijos de Abraham. Ahora, la bendición de la justificación también es para los gentiles. Versículos 8 y 9. Volvemos a Gálatas 3, versículos 8 y 9, para decir cómo la bendición de la justificación también es para los gentiles. Es para Abraham, es para los que son de la fe de Abraham, no todos los descendientes de Abraham, sino los espirituales, los que tenían la fe como Abraham, pero también es para los gentiles, como está en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahora entran los gentiles, no solo los judíos, entran los gentiles, y me llama la atención aquí esto, la Escritura, es decir, la palabra de Dios, el antiguo pacto, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, dio de antemano el evangelio a Abraham. Abraham tuvo el evangelio en sus manos, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La verdad, hermanos, las naciones son benditas ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y cuando dice en ti, ese en ti es en la simiente que viene de ti, Abraham. En tu simiente, más adelante lo vamos a ver, serán benditas. Entonces dice, se le dio la buena nueva a Abraham de mano diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Número 2, los que son de la ley son malditos. Los que son de fe son benditos. Los que son de la ley son malditos. Por eso el título es bajo bendición o bajo maldición. Versículo 10 de Gálatas, versículo 10-12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo lo tomarían ahora estos judaizantes? Me pregunto. ¿Qué pensarían cuando leyeron esa carta? Me imagino que Pablo les envía la carta y alguien la lea a todas las iglesias y pasen a la otra iglesia y los judaizantes quedaron ahí. ¿Cómo? Pablo está diciendo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Los que son de la ley son malditos. Depender de las obras de la ley es ser maldito. Nadie puede cumplirla, y al tratar de cumplirla se acarrea más y más maldición. No se puede, hermano, no se puede cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es la maldición que da la ley? Deuteronomio 27-26 nos dice cuál es la maldición que da la ley. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. El pueblo dijo, amén, cuando Dios por medio de Moisés les dijo, maldito todo aquel que no cumpliere estas palabras de la ley. Hermano, la ley fue dada, pero los hombres no pudieron cumplirla. Israel no pudo cumplir la ley, por lo tanto Israel estuvo bajo maldición. No es que la ley
sea maldita. No, la ley es una bendición, hermano. La ley es la palabra de Dios. David decía, y los salmistas, cuánto amo yo tu ley. La ley es una bendición. Pero el tratar de cumplirla, hermanos, para ser salvos, para ser justificados, nos mata, no sirve. Ahora, ¿cuál es la maldición de la ley? Deuteronomio 28, pero no le voy a leer del 1 al 14, que es el que lee normalmente. Bendito, yo soy cabeza, no soy cola, yo estoy arriba, no estoy abajo. A Jehová me abrirá su mente sobre el cielo. Y bueno, leamos el 15, donde la gente no lo quiere leer. Deuteronomio 28, 15. Al 19 nomás para ver unas cositas. Pero, verso 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en el entrar y maldito en el salir, etcétera, etcétera, hasta el versículo 68. Yo me acuerdo porque yo estuve en una iglesia de prosperidad 5 años. Y yo oraba mucho con Deuteronomio 28, pero el 1 al 14. Nunca pasaba de ahí porque ni leía lo que seguía. Y yo reclamando Deuteronomio 28 del 1 al 14, reclamándoselo al Señor en oración, y yo recibiendo, y tenía que recibir era Deuteronomio 28, 15 al 68, porque yo estaba ahí. Yo nunca guardé la ley, y si procuraba guardarla, como dice Santiago, en un punto la quebrantaba toda. Entonces es no tener un entendimiento claro de la Escritura. Y estos pastores, por no conocer la palabra, yo era uno de esos. Mandamos a la iglesia a que haga cosas que van en contra de ella. Y eso es impresionante. Hermano, mis obras a Dios no le agradan porque están malditas, están manchadas. ¿Qué es lo correcto entonces? Los judíos legalistas tenían celo de Dios, pero era un celo incorrecto. Ellos no, por poner sus obras, por poner sus méritos, en este caso de guardar la ley, ellos se metieron en un problema serio, y es que obstaculizaron entonces la justicia de Dios. Romanos 10, 1 al 10, yo voy a leer todo, bueno, de pronto no todo, pero una parte. Romanos 10, 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo, aquí está el apóstol Pablo, dice, de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, Pablo dice, yo oro a Dios, predico el evangelio y yo quiero que Israel sea salvo. Esa es la idea, los israelitas. Pero ¿cuál es el problema? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los israelitas tenían celo de Dios, pero este es el problema. Pero no conforme a ciencia. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y este es el error. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué le parece? Ahí está el punto. ¿Qué hacían ellos? Lo primero, desconocían la justicia de Dios. Hermano, yo tengo que confesarme de verdad. Yo vine a entender la justicia de Dios cuando llegué a la Reforma. No sé usted, pero yo fui predicador por muchos años, pero yo no entendía cuál era la justicia de Dios. Estaba igual que este pueblo. Y ese es el error primero, desconocer la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, cuando uno ignora la justicia de Dios, entonces viene el otro punto, y procurando establecer la suya propia. Entonces, yo llegaba a la iglesia y que, sirva, ore, ayune, vigile, esto, sirva, tal. Eso es, y Dios se agrada de eso, claro. Y entre más oración, más se agrada a Dios. Y entre más dé, más se agrada a Dios. Y entre más sirva, más se agrada a Dios. Y entre más se sacrifique, más se agrada a Dios.
Entonces yo ignoraba totalmente la justicia de Dios en Cristo y procuraba establecer la mía. Y yo pensaba que sí, Cristo murió por mí en la cruz, sí, me perdonó mis pecados, pero a la larga el Señor me va a mirar todo lo que yo he hecho y ese registro va a aparecer allá y me va a entrar al cielo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Estos judaizantes de Galacia era lo que les pasaba. Cuando ellos dicen no solo es la fe, sino que se requiere cumplir la ley, están ignorando la justicia de Dios, no la conocen, pero el otro error, están procurando establecer la suya propia y mire el resultado. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorancia de la justicia de Dios, procurando establecer la de nosotros, eso nos lleva como conclusión a no someternos a la justicia de Dios, que es la que a la larga es la que nos salva. ¿Y cuál es la justicia de Dios, hermano? Yo soy la justicia de Dios. Aún cuando estaba en esa iglesia cantábamos, yo soy la justicia de Dios. A ver unos cantos, soy la justicia de Dios. Cantábamos, después yo no entendía qué era eso. Yo vine a entender que la justicia de Dios, hermano, es Cristo. Porque Cristo fue el único hombre que cumplió la ley perfectamente. Y cuando Cristo cumple la ley perfectamente, esa es la justicia de Dios. Y yo vine a entender, ahí cuando yo les he dicho muchas veces, que hasta yo estuve más de 22 años y yo fui robado. A mí me robaron porque tenía la mitad del evangelio, es decir, yo sabía que era salvo porque Cristo había muerto por mis pecados, pare de contar. Pero yo no sabía que faltaba la otra mitad. ¿Cuál era la otra mitad? Que yo no soy salvo solamente por la muerte de Jesús en la cruz, sino que yo soy salvo por la obediencia perfecta de Jesucristo a la ley de Dios. Y esa justicia, y esa es la justicia de Dios. Por eso esa justicia de Dios, que es Cristo, me es imputada a mí. ¿Cuándo me es imputada? Cuando Cristo me perdona. Cuando soy perdonado, la justicia de Cristo, que fue la que Cristo cumplió perfectamente, me es imputada a mí. Hermanos, y cuando alguien trata de ponerle algo a la salvación, está ignorando la justicia de Dios y nunca se sujetará a esa justicia de Dios. Yo no sé si en el arminianismo entienden eso, por lo menos yo fui arminiano más de 22 años y nunca entendí. Por eso cada día yo amo más esto, mano, lo amo más. Digo, Señor, gracias porque pude haberme quedado por allá. Me acuerdo tanto cuando estaba en la primera iglesia que trabajé 7 años como pastora de esa iglesia. Cuando yo me iba a retirar de allí porque yo vi muchos problemas, a mí un pastor se me acerca, ahora creo que ya es pensionado, y me dijo, no sea tonto, ¿cómo se va a ir? No ve que aquí usted tiene todo. Está cotizando la pensión, tiene para sus hijas la recreación, tiene un buen sueldo. Torpe, hermano, y usted al final, siga, hermano, mira cómo ha callado. Si usted ve, no diga nada, usted hágale. Sirva al Señor usted, no se preocupe por los de allá, hágale, sirva al Señor y al final se pensione, dijo. Y yo no puedo. Y pastores, que yo estoy viendo que ese líder hace así, que ese otro líder hace también así, como yo viendo eso voy. No, ese no es el evangelio. Hasta que llegó el punto y me fui. Cada vez que llegaba a muchas partes, encontraba lo mismo. Y nunca me enseñaron, y nunca aprendí la justicia de Dios. No la supe. Por eso ahora, hermanos, cuando estuve en esa iglesia, también 5 años de prosperidad, yo le doy gracias a Dios porque no me permitió avanzar, no me permitió prosperar. Dios tenía el plan. Yo a veces le digo a mi esposa y hablo con ella, le digo, ¿qué tal que yo me hubiera quedado a ese consejo de ese pastor? Allá estaría. Ya yo hubiera pasado las semanas de la pensión, ya me hubiera pensionado. Doctor, ya. Si me hubiera quedado en esa otra y de prosperidad y una iglesia grande con mucho dinero, y ahí estaría. Yo le doy gracias a Dios porque Él no quería eso por mí. Él quería que yo aprendiera esto para poderlo enseñar. Sigo acá, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, ojo con el fin de la ley aquí. Es decir, el propósito de la ley es Cristo. La ley fue dada para matar al hombre y llevarlo a Cristo. El propósito de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. Es decir, Cristo es el único que puede justificar al creyente. Abraham fue justificado por la fe. Porque, dice el verso 5, porque de la justicia, y mire este punto, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pareciera que hoy día las iglesias eso es lo que tienen: viva por la palabra, viva por la ley, viva por ellas. Eso es la ley y está bajo maldición. Pero la justicia, versículo 6, la justicia que es por la fe, la justicia que es por la fe, dice así, salto al 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, del versículo 10 yo creía la segunda parte: con la boca se confiesa para salvación. Confiese que Jesucristo es el Señor para que sea salvo. Confiese, declare, haga una oración. Y entonces yo hacía campañas, llamaba a la gente al frente. Yo hice muchas campañas en muchos países, en muchas ciudades de Colombia. Y yo veía 70, 80 conversiones, pasando adelante. En la primera iglesia que estuve me nombraron pastor evangelista. Supuestamente tenía un llamado para ser evangelista. Y sí, yo iba a hacer las campañas a las iglesias que me llamaban y había pueblo. Pero yo solamente les enseñaba a Romanos 10:10, la última parte: con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres ser salvo? Confiéselo. Pero yo no les enseñé, porque con el corazón se cree para justicia. Hasta que el corazón no entienda y crea para justicia, él no va a comenzar para salvación. Por eso nosotros no hacemos oraciones de fe, ni llamamos a las personas al altar, les predicamos la palabra. Cuando las personas entienden con el corazón de que el Señor los perdonó y los justificó, y él entiende que es justificado, él lo único que puede hacer es confesarlo. Él, no nosotros ayudándole. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Cuando habla la palabra corazón, aquí obviamente está indicando la parte interna del ser humano, y es que el hombre tiene que tener una convicción de que Jesucristo lo justificó, de que Jesucristo lo salvó, para poder confesar. ¿Cuántas oraciones de fe se hacen hoy día y es de labios, porque ni siquiera son justificados? La ley no es de fe. Otra vez Pablo le habla a los judaizantes: la ley no es de fe, pero el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El pastor MacArthur dice: los métodos de la ley y la fe se excluyen mutuamente. Vivir por la ley es vivir por el esfuerzo individual y lleva de manera inevitable al fracaso, la condenación y la muerte. Vivir por la fe es dar respuesta positiva a la gracia de Dios y conduce a la justificación y a la vida eterna. Es el contraste, y ese contraste lo encontramos acá en Romanos 11, 5 y 6. Romanos 11, 5 y 6 dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hermano, se excluyen totalmente. La ley y el evangelio son excluyentes, aunque debemos predicarlos juntos, pero el uno se excluye del otro. La gracia y las obras se excluyen mutuamente. Si es por gracia, es por gracia; si es por obras, es por obras. La ley demanda: haga esto y vivirás. El evangelio y el nuevo pacto demanda: el justo por la fe vivirá. Y ese es el punto. Y número 3, esa es la razón por la cual entonces están bajo maldición. No traje a Santiago, no sé si ese ya lo traje, o el jueves en Cali lo mencioné, pero los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque otra vez, creo que en el folletico que damos nosotros aquí, dice que
Un globo no necesita 10 pinchazos para desinflarlo, por uno tiene. ¿Sí o no? Y me gusta esa ilustración porque eso es lo que está diciendo, hermanos. Usted no necesita para ser maldito quebrantar los 10 mandamientos de la ley moral, con uno tiene. Quebrante un mandamiento de la ley moral y se hace culpable de todos. Lo que yo explicaba esta mañana en el mensaje, en Cali. Adán tenía la ley moral en su corazón, pero Dios le dio una ley positiva y le dice: de ese árbol no coma, el día que coma muere. Adán, cuando come de ese árbol, que es una ley positiva, no es ley moral, es una ley positiva, él llega y la quebranta, y el quebrantar esa ley positiva quebrantó todos los 10 mandamientos. Y no sé si los que escucharon o los que no escucharon les tiro esta otra joya. Vuelvo y lo repito por si no lo escuchó esta mañana o no lo pudo ver. En el nuevo pacto hay varias leyes positivas. Usted conoce 2, que son las ordenanzas. Si usted es un hijo de Dios, un creyente, y no participa de la cena, usted está quebrantando esa ley positiva. Hermano, no se enoje conmigo, pero cuando una persona, un hijo de Dios, un creyente, falta a un culto los domingos, está dejando de participar de la cena y está quebrantando la ley positiva del nuevo pacto. Es uno, son 2, que hay otro que voy a hablarlo, y es el día de reposo. Y esto no es legalismo, hermanos. Es que Dios en cada pacto ha puesto leyes positivas. Toda la humanidad tiene la ley moral de Dios en su corazón. En todos los pactos del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto está la ley moral de Dios. Pero cada pacto tiene leyes positivas diferentes. A nosotros Dios nos dio las ordenanzas. Y esta es la razón por la cual yo hace que como 7 años, mi esposa lo sabrá aquí, o menos, fue menos, 6 años, comenzamos a participar de la mesa todos los domingos. Antes lo hacíamos, como lo hace la tradición, cada mes. Me di cuenta de algunas iglesias que lo hacen cada 3 meses, otros cada 6 y otra cada año. Le pregunto a usted cada año: no, porque es que el día que da, celebramos, y ese es un día especial para la cena. Ay, ¿y por qué no lo hacen cada domingo? No, porque eso es una religión, es un ritual humano, hermano. Si alguien va a participar de la cena como un rito religioso, no sabe el sacrificio de Cristo, no lo conoce. Número 3, para terminar: Cristo nos libró de la maldición y nos bendijo. ¿Sigue como bajo maldición o bajo bendición o bajo maldición? Bajo bendición por la fe, Abraham. Bajo maldición por la ley. Pero ahora Cristo nos liberó de la maldición de la ley y nos bendijo con la fe de Abraham. Impresionante cuando uno mira de esa manera a Gálatas. Gálatas 3, 13, 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Comienza diciendo el verso 13: Cristo nos redimió o nos liberó de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Ya dijimos, Deuteronomio 27, pero la maldición mayor es el infierno, o en este caso el hecho de no estar con Dios. Yo creo que la maldición mayor para el hombre es no tener a Dios como Padre, es vivir. No digo que no tener a Dios, porque Dios va a estar en el infierno presente, de una manera diferente, pero Él va a estar allí. Cuando yo me di cuenta de eso, uno como así, luego en el infierno no está el diablo, Dios qué va a hacer por allá. ¿Cómo? Dios es el primero que está en el infierno para condenar al diablo y a todos los demás. No es que el diablo va a estar gobernando. La película esa, ¿no? El infierno ardiente, yo me la vi, dejados atrás tantas películas que nos hablaban. Y yo me acuerdo del infierno ardiente que me la vi, y yo la usé mucho para evangelizar. Salían los demonios con unos tenedores ahí, y ellos riéndose y burlándose de los que estaban allá en el infierno, cuando la Biblia registra que el mismo diablo y Satanás serán, y el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego y serán atormentados por toda la eternidad. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado y será atormentado. ¿Y quién lo va a atormentar? La presencia de Dios allá, con la ira de Dios. Dios es Dios y Dios está en todo lugar, aún en el mismo infierno.
Sí, porque la gente, cuando le pregunta, bueno, y ahí hay un antro de prostitución, de prostíbulo, y mucha gente dice, no, por aquí, Dios que va a venir. ¿Cómo que no? Dios está ahí. De otra manera, pero está ahí. Hermano, Dios está aquí, de una manera, pero está aquí. Aquí está para bendecirnos, para recibir de nosotros. Y allá está para juzgarnos, pero está ahí. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Amén. De manera diferente, pero está en todo lugar. Así que Él va a estar en el infierno también. Cristo nos liberó de la maldición, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto es tremendo, hermanos. Y yo sé que muchos aquí dicen, ¿y cuándo Cristo fue hecho por nosotros maldición? ¿Cuándo? ¿Y quién lo maldijo? ¿Y por qué lo maldijo? Fue hecho maldición en la cruz. Cuando estaba cargando tu pecado y mi pecado, y la ira de Dios caía sobre él. Eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente cree que Dios, cuando Cristo estaba muriendo, Dios estaba allí, ¡ay, mi hijo! No, el Padre estaba castigando a su hijo. El infierno que tú tenías que pagar, el tuyo y el mío y de todos los cristianos, íbamos a ser atormentados eternamente en el infierno por haber quebrantado la ley de Dios. Cristo en el madero lo sufrió. Él sufrió por nuestros pecados. Y por favor entienda esto: tu pecado que había ofendido a Dios, Dios castigó a su hijo, y esa fue la maldición. Lo castigó. Por eso no somos justificados por la fe y ya. Cuando dice que somos justificados por la fe, está diciendo que la fe está depositada en el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y es entender cómo mi pecado ofendió tanto a Dios, que Dios, para poderme tener a su lado, tuvo que enviar a su hijo y hacerlo maldito. Lo hizo pecado por nosotros y lo hizo maldito por nosotros, y la ira de Dios fue derramada sobre su hijo para poder salvarnos a nosotros. Pero eso no se entiende fácilmente. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así está escrito en la palabra. Pero luego dice, para que en Cristo Jesús, ¿para qué el Señor fue hecho maldito? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles creyentes, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué se hizo maldito? Hermano, si Cristo no se hubiera hecho maldito, tú y yo estaríamos bajo maldición y tendríamos que ir al infierno a pagar nuestros pecados que ofendieron a Dios. Pero nosotros somos libres del infierno y vamos para el cielo porque Cristo sufrió el infierno en esa cruz por nosotros. Alguien dirá, pero fueron unas horas. Es que no se trata del tiempo, se trata del sufrimiento, se trata del dolor que lo mató. ¿Cómo será esa ira de Dios derramada? Yo me pregunto. Tan solo yo me pregunto esto: si un pecador, digámoslo de esta manera, moralista, religioso, o digámoslo mejor, si un predicador, entre comillas, del Evangelio, como dice Mateo 7, 21 al 23, que dice que muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y todo eso, y el Señor dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, y los va a mandar allá. Si esa persona que aparentemente era moralista, o por lo menos predicaba el Evangelio, malo, pero por lo menos hacía algo, digamos, entre comillas, bueno, y no le alcanza la eternidad para pagarle a Dios por su pecado, diga, el sufrimiento entonces de Cristo, ¿cuál fue? Hermanos, es la eternidad. No sé si usted ha pensado, por haber quebrantado la ley de Dios, las personas serán lanzadas al infierno eternamente porque quebrantaron la ley santa de Dios. Pero tú y yo no vamos allá porque Cristo fue castigado por nosotros en la cruz. ¿Cuánto sufrimiento entonces fue?
Por eso cada vez que participemos de la cena, hermanos, pensemos en eso. Señor, por mí, que sufriste, que te hiciste maldición. Porque el resultado ¿cuál es? De que Cristo fue maldito para que yo fuese bendito con la misma bendición de Abraham. Pues gracias a la maldición que recibió nuestro Salvador Jesucristo, que nosotros ahora hemos sido libres de la maldición de la ley. Y entonces vamos a ver 1 de Pedro 1, 18 al 21, donde yo leo lo siguiente, 1 de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Mira, hermanos, mediante el cual creéis en Dios, es decir, tú y yo creemos en Dios gracias a que Jesús fue el sacrificio por nosotros. Por eso, hermano, cuando dice mediante el cual creéis en Dios, eso es lo que tenemos que pensar. Sé que a algunos les cuesta, pero ahí están las doctrinas de la gracia, expiación limitada. ¿Por qué? Porque Cristo murió por Orlando y esa es la razón por la cual Orlando pudo creer. Si Cristo no hubiera muerto por mí, yo no hubiera podido creer. Cristo no murió potencialmente para salvar a todo el mundo, a ver quién quería venir. Cristo murió específicamente por personas para que pudieran venir y pudieran creer. Si no, no hubieran creído. Tú y yo podemos creer porque Cristo murió por nosotros, hermano. Cristo murió personalmente por mí y por eso es que yo puedo creer. El otro que no puede creer, Cristo no murió por él. Y sé que es duro esto, pero así se presenta. Vuelvo y se lo leo entonces. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, le está hablando a la iglesia, y mediante el cual creéis en Dios. Es decir, por el sacrificio de Cristo es que yo puedo creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gracias a la muerte de Jesús y su resurrección, dice que le ha dado gloria a Él para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo puedo confiar en Dios, puedo tener esperanza en Dios gracias a que Cristo murió por mí. Yo puedo creer en Dios gracias a que Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por todo el mundo, todos entonces van para allá, al cielo. Todos pueden. Si Cristo murió por todo el mundo, todos pueden creer, todos pueden tener esperanza. Pero ese no es lo que dice la Biblia y no es lo que vemos. 1 de Pedro 2:24, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. El pastor MacArthur dice aquí, la maldición de la ley fue el castigo demandado porque ningún hombre podía dejar de transgredir sus exigencias, pero Cristo tomó sobre sí la maldición como un sustituto por los pecadores y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado. Se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y eso está en Deuteronomio 21:23, maldito el que es colgado en un madero. Para terminar, en Cristo es que recibimos la bendición de Abraham, es decir, la justificación. En Cristo es que recibimos la bendición de Abraham, es decir, la justificación, y se lo voy a demostrar en Efesios 1, 3 al 7, que yo lo había leído. Ya voy a terminar, hermanos. Es que como vino mi esposa, yo me emociono y vea, me alarmo. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Vamos a ver cuál es la bendición, porque dice que nos bendijo. Según nos escogió, ahí hay una, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está la otra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí está la otra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero mire, el 7, en quien tenemos redención por su sangre del perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es tenemos redención por su sangre del perdón de pecados? ¿Qué es eso? Justificación. Yo tengo el perdón de los pecados, soy justo, soy justificado. Así que una de las bendiciones en Cristo es la justificación. Abraham fue bendecido. ¿Y cuál fue la bendición? Él fue salvo por la sola fe, fue justificado por la fe. ¿Cuál es la bendición para nosotros? Lo mismo, termino con el pastor MacArthur. Dijo lo siguiente: la salvación tiene el propósito de traer la bendición de Dios al mundo. Todo lo que Dios deseó y prometió a Abraham en cuanto a la salvación y sus beneficios habría de extenderse a todas las naciones. Se añade también una cláusula de propósito correspondiente a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, quien viene a nuestra vida como la persona que mora en nuestro interior para bendecirnos con el poder de lo alto. ¿Bajo bendición o bajo maldición? Cristo me liberó de la maldición y me dio la bendición. Amén. Oremos.